Excelente día tengan todos y cada uno de los que están visualizando este video. Vamos a seguir con la materia de taller de lectura y redacción 1. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es una oración y vamos a hacer la diferencia entre lo que es una frase e identificar los primeros 3 elementos de la oración. Así que pongamos mucha atención a la siguiente explicación. Entramos a la unidad 2, que es la ortografía. Nuestro objetivo es que cada uno de nosotros sepamos utilizar los conceptos de acuerdo al contexto y tener una correcta semántica. Para eso vamos a identificar primero qué es una oración. En gramática y sintaxis, muchachos, se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo. Además, así como las palabras juntas componen una oración, habitualmente en los textos las oraciones juntas componen un párrafo, que sería una unidad mucho mayor de sentido, abarcando un número variable de enunciados. Entremos a las características de las oraciones. En general, las oraciones se caracterizan por que se trata de una estructura lineal jerarquizada, compuesta por un número finito de palabras. 2. Según la gramática tradicional, se compone normalmente de un sujeto, quien éste realiza o sobre quien recae la acción. Un predicado, que en este caso la acción realizada se aplica y su contexto. Número 3. En la mayoría de los sistemas de escritura se le reconoce usualmente por comenzar con una letra mayúscula y culminar con un punto. Entremos a lo que son las partes de la oración. Es posible identificar en las oraciones en general 9 distintas partes o tipos de componentes. En esta ocasión solamente vamos a hablar de 3 partes. Los sustantivos. Un sustantivo, muchachos, es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, un sujeto, un lugar o un concepto. Para eso existen diferentes tipos de sustantivos. El sustantivo puede clasificarse según lo que nombra. En este caso entramos con lo que es un sustantivo propio. Nombran a un objeto o sujeto de forma concreta y de manera particular, y siempre se escribe con mayúsculas. En este caso podemos utilizar el sustantivo propio para nombrar personas, para nombrar países, ciudades, continentes, organizaciones o instituciones, festividades, grupos musicales, obras literarias, entre otros. También nos encontramos con los sustantivos comunes. Estos designan una persona, animal o cosa de manera general. Por ejemplo, ahí tenemos en personas la niña, la abuela, la caperucita. En animales, perro, lobo, jirafa, y las cosas, el tomate, la cama, el lápiz. Los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula y se clasifican de diferentes maneras. Solamente vamos a mencionar 2. Están los sustantivos abstractos. Estos designan ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Al determinar el nombre de abstracto, podemos decir aquello que no se puede tocar, pero como lo mencionábamos hace unos momentos, puede ser percibido. Tenemos por ahí algunos ejemplos: la alegría, la tristeza, el amor, la imaginación, esperanza, belleza, entre otros más. Vamos rápidamente con lo que son los sustantivos concretos. Nombran cosas y objetos que sí pueden ser percibidas por los sentidos, que sí podemos tocar, que sí podemos ver. Por ejemplo, podemos decir de la casa, de un gato, de un árbol, de una pelota, o los ejemplos que tenemos ahí en pantalla. Por último, podemos decir que los sustantivos lo vamos a identificar también por género y por número. Género nos referimos al femenino y masculino. La mayoría de los sustantivos
femeninos terminan con la vocal A, mientras que los masculinos con la vocal O. Por eso es que podemos, por ejemplo, decir gato y gata, perro y perra. Cuando hablamos de número, hablamos de singular o plural. Algunos sustantivos se escriben igual en singular o plural, como tórax, clímax, caries. La mayoría de los sustantivos pueden modificarse de masculino a femenino y viceversa, así como de singular a plural y viceversa. Veamos qué es el sujeto. Podemos determinarlo como aquella entidad sobre la cual recae la acción o bien que la ejecuta. En otros términos, el sujeto es una de las partes que se relacionan al componerse con una oración y en concordancia con la cual se conjuga el verbo del predicado. Suele ser el primer término de la oración, pero eso no es su lugar de manera exclusiva. El sujeto puede clasificarse de distintos modos, atendiendo a diversos criterios. Las principales de ellas son sujeto expreso. La primera distinción que debemos hacer para clasificar los sujetos tiene que ver con su aparición explícita en la oración. Así, cuando el sujeto está enunciado como tal dentro de la cadena sintáctica, o sea, cuando se lo dice expresamente, hablaremos de sujeto expreso. Te muestro dos ejemplos. La sal resalta sobre los sabores de los alimentos, por lo que es fundamental en la cocina. Carlos jugaba al fútbol. En tu memoria ejemplifica dos ejemplos más. Hablemos del sujeto tácito. Es cuando el sujeto no aparece en la oración, pero se sobreentiende cuál es, o sea, se encuentre omitido o implícito. Hablaremos de un sujeto tácito. Te muestro el siguiente ejemplo. Escuchamos música. El sujeto tácito sería nosotros. Otro ejemplo sería él alumbra la luna. En este caso llamamos al sujeto que sería el sol, pero como es tácito solamente ponemos él alumbra la luna. Veamos otros ejemplos. Entremos con el predicado. Es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo y su función es informar sobre lo que hace el sujeto. Concuerda con el sustantivo, el número y persona. ¿Cómo lo identificamos? Podemos hacer la pregunta al sujeto: ¿qué hace? ¿Qué es? ¿O qué acción realiza? La respuesta será el predicado. Un ejemplo es: los niños cantan muy alto. ¿Qué hacen los niños? El predicado es: cantan muy alto. Veamos cuatro ejemplos sencillos. El sujeto aquí, el perro, ladra mucho por la noche, que viene siendo el predicado. Mi abuela, otra vez el sujeto, hace magdalenas de chocolate. Es el predicado. Daniel, el sujeto, persigue a las palomas en el parque. Es el predicado. Y el cuarto es un ejemplo de sujeto tácito. Voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién? Yo. Dentro del predicado existen dos tipos. El predicado nominal, y nos dice que está formado básicamente por dos elementos: el verbo copulativo, que es el ser, estar o parecer, más el atributo, que es un complemento que nombra una cualidad o un estado del sujeto. Suele ser un adjetivo y puede sustituirse por lo. Ejemplo, en la oración dice: mi tío es médico. El otro es: la comida es necesaria. Te dejo otros dos ejemplos a continuación. Seguimos con el predicado verbal. Como nos dice aquí, el verbo es la palabra más importante del predicado verbal. Por eso, el verbo es el núcleo del predicado. Cualquier verbo menos ser, estar o parecer puede ser el núcleo del predicado verbal. También existe dentro del predicado verbal otra clasificación: el activo y el pasivo. El predicado verbal activo es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Ahí tenemos un ejemplo. También podría ser que Juan estudia Derecho, Pedro lee la lección, Verónica trabaja mucho.
Marco ejerce la medicina. Luisa lee la Biblia. La segunda parte es cuando el predicado verbal es pasivo, y aquí nos indica que el sujeto es quien recibe la acción del complemento. Aquí en la ilustración vemos un pequeño ejemplo, pero también podemos decir que en el caso del pasivo sería: el derecho es estudiado por Juan, la lección la lee Pedro, la Biblia es leída por Luisa. Creo que ha sido muy fácil esta clase porque recordamos a lo mejor viejos momentos en los cuales desde la primaria identificamos estos elementos, lo que es un sustantivo, lo que es el sujeto y el predicado. E identificamos por ahí también clasificaciones de cada uno de estos elementos. Pues te agradezco de antemano por haber puesto atención al video del día de hoy. No olvides pasar a la plataforma. Ahí vamos a hacer las diferentes actividades en relación al tema del día de hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.